Bueno, soy la doctora Marisa Revilla Vázquez, pues tengo la carrera de QFB como formación en licenciatura y después pues tengo un doctorado en química analítica, básicamente en métodos de separación y ya específicamente en electroforesis capilar. Okay. Bueno, para nosotros es un gusto tener a la doctora y bueno, nuestras inquietudes son sobre la electroforesis capilar. Doctora, ¿qué es la electroforesis capilar? Bueno, para explicar la electroforesis capilar, pues tendré que retomar lo que es la electroforesis que vamos a llamar tradicional, pues la que se viene haciendo en papel, en gel, en algún soporte, y que básicamente se dedica para la separación de biomoléculas, básicamente de proteínas, péptidos, enzimas y demás. Bueno, pues la electroforesis capilar no es más que el avance tecnológico de esta técnica de electroforesis tradicional hacia llevarla a una técnica en un equipo que está automatizado y que por lo tanto básicamente hace separaciones tan rápidas y eficientes como sería la cromatografía de líquidos. Ok. ¿Cuál es el fundamento de la electroforesis capilar, doctora? Bueno, pues al igual que la electroforesis tradicional, la electroforesis capilar, su fundamento es básicamente la separación de analitos que tienen carga hacia los polos opuestos, hacia los electrodos de carga opuesta. Es un método de separación electroquímico para el cual hay que aplicar pues una diferencia de potencial o corriente y los análitos migran bajo la influencia de este campo eléctrico que se forma al aplicar corriente. Por lo tanto, es una técnica que en un principio surgió para la separación de análitos que pueden estar cargados a las condiciones de trabajo, básicamente al pH de trabajo. Ok. ¿Qué tipo de compuestos se pueden separar por esta técnica, doctora? Creo que ya no los mencionaste, pero si nos pudieras explicar un poquito más. Bueno, básicamente la electroforesis capilar sería más fácil decir que no se puede separar por electroforesis capilar, porque, como comentaba en un principio, pues aquellos compuestos que tienen carga o pueden tener carga, pues se van a separar porque pues los cationes se van a mover hacia el cátodo, los aniones se van a mover hacia el ánodo y pues básicamente en sus diferencias en carga y de masa va a hacer que se separen entre ellos. Bueno, así se van a separar, pero desde que surgió la técnica de electroforesis capilar, pues resultó que esta que te estoy mencionando es la modalidad que llamamos electroforesis capilar en zona. Pero ya después a un japonés, el doctor Terabe, se le ocurrió, por ejemplo, el adicionar tensoactivos a la fase, aquí no le llamamos fase móvil como en cromatografía, se le llama el electrolito soporte, básicamente el líquido que está dentro del capilar, y entonces cuando tú agregas un tensoactivo por arriba a su concentración micelar crítica, pues se forman básicamente las micelas, y entonces estas micelas en nuestros días nos permiten también separar compuestos neutros. Entonces, si puedo separar compuestos con carga y sin carga, pues la verdad es que puedo separar casi cualquier cosa. Entonces, la verdad es que en nuestros días podemos separar desde cosas muy pequeñitas como ácidos orgánicos hasta fragmentos de ADN. De hecho, los que se conocen como secuenciadores, los equipos secuenciadores, básicamente es un equipo de electroforesis capilar con 96 capilares. Ok. ¿Y qué ventajas tú ves sobre este método con los métodos cromatográficos? Bueno, primero debo decir que siempre se compara mucho la electroforesis capilar con los métodos cromatográficos porque la figura que sale, digamos, en cromatografía es un cromatograma y lo que sale en electroforesis capilar pues le llamamos un electroferograma, pero si uno los ve, la verdad es que no podría distinguir entre uno y otro, porque como comparten básicamente los mismos detectores, ya sea espectrofotométricos o un espectrómetro de masas, pues la señal siempre va a ser absorbancia o lo que competa al detector, y el eje X pues siempre va a ser tiempo, al igual que en cromatografía. Entonces cuando uno ve el cromatograma y el electroferograma no podrías realmente saber si es una técnica u otra, aunque debemos recordar que obviamente el fundamento físico-químico de la separación es muy diferente. Como ya mencioné, en el electroforesis capilar pues es un método con un fundamento electroquímico, es la migración de los analitos bajo la influencia de un campo eléctrico. En cromatografía pues nada que ver, ¿no? Las ventajas, bueno, no quisiera decir que es mucho mejor que la cromatografía, las dos tienen ventajas y desventajas como cualquier técnica. La ventaja que yo le veo para empezar es que lo que en cromatografía es la fase móvil, pues generalmente es agua con algún otro disolvente, mezclas binarias o ternarias, y que se trabaja en un gradiente de disolventes.
la ventaja primera que le va a la electroforesis capilar es que todo su electrolito soporte que se maneja en general son soluciones acuosas. O sea, un buffer de boratos, un buffer de fosfatos, dependiendo de qué pH quiero manejar. En general son soluciones buffer a baja concentración, generalmente 0.05 o más diluidas del buffer, para controlar la fuerza iónica, pero además el pH. Entonces la primera gran ventaja que le veo, pues es eso, que no gastamos ni hacemos tantos residuos al medio ambiente, porque son soluciones acuosas que al final del día se neutralizan y se pueden desechar. Si no tienen compuesto tóxico, pues se podrían desechar a la tarja. Otra ventaja que le veo es que los consumibles en general pues son más económicos. Nosotros trabajamos con lo que es un tubo capilar, que podría pensarse como una columna capilar de cromatografía. No son exactamente iguales. Para nosotros es un tubo de sílice fundida básicamente. Por lo tanto es un tubo vacío, no tiene un empaque como en cromatografía. Y la verdad es que un metro de capilar en general anda costando $20, digamos, unos 400 pesos. Y con un metro capilar yo puedo tener 1 o 2 capilares de trabajo. Puedo trabajar con capilares pequeños de 30 centímetros hasta el metro completo del capilar. Pero ¿qué quiere decir? Pues que en el momento que algo le pasa al capilar, que ya no me funciona, qué sé yo, pues es muy fácil decir, pues ya quita ese capilar y pon uno nuevo, porque pues la verdad es que el costo es bastante sencillo. Otra también ventaja que tiene es que al ser un capilar hueco, digamos cuando estoy desarrollando un método, digamos que la separación que estoy buscando no me salió, me salieron los picos pegados, en ese momento yo paro el sistema, lavo y vuelvo a empezar. En cambio en cromatografía no, pues tengo que esperar a que termine la corrida y tengo que volver a hacer el siguiente análisis, pero aquí al ser un tubo, básicamente pues no resultó, paro, lavo y vuelvo a empezar. De alguna manera esas son las ventajas, pero también debo de decir que tiene una desventaja muy importante. Como trabajamos en un capilar, el gasto de electrolito soporte realmente es muy pequeño, gastamos entre 20 y 100 mililitros por día. Esa también es una ventaja. Pero la desventaja también que tiene es que al trabajar con poco volumen, el volumen de muestra que inyectamos es muy pequeño. Se estima más o menos que inyectamos de 4 a 50 nanolitros de muestra, lo cual es afortunado porque realmente no es poca muestra, pero obviamente al inyectar una cantidad tan pequeña, pues empiezan los problemas de reproducibilidad en la inyección, coeficiente de variación de la inyección. Entonces muchas veces se tiene que trabajar con un estándar interno, al igual que en cromatografía de gases, para abatir pues la falta, digamos, de reproducibilidad en la inyección. La inyección realmente no es una inyección, no usamos una jeringa, nada de esto. Básicamente lo que sucede es que se aplica presión a vacío y se inyecta pues, por diferencia de presión la muestra. Lo común son unos 5 segundos, más o menos 0.5, un PSI de presión es lo que normalmente se aplica, insisto, y son nanolitros. Entonces esa creo que es la desventaja mayor en este momento que tendría la técnica, sobre todo en cuestiones de validación y que coeficientes de variación y demás. ¿Ya has tenido algunos casos de éxito con algún tipo de medicamento, doctora, que nos puedas compartir? Sí, bueno, realmente los medicamentos son más o menos sencillos, esa es la ventaja porque no es una muestra compleja. De hecho, la doctora Gaby Vargas, que trabaja ahí en el laboratorio conmigo, desarrolló una metodología para Bayer en su momento para lo que es el Tapsin. Entonces ella desarrolló la separación de los componentes de este medicamento, se validó el método y ya se utiliza en la planta como método de control de calidad ahí en Bayer. Entonces el más exitoso porque pues la verdad tiene bastantes componentes. Aunque también puedo comentar que la técnica ahorita más que en el ámbito farmacéutico para determinar medicamentos y fármacos, tiene mucha aplicación en el área biomédica, no aquí en nuestro país, porque en nuestro país no se conoce mucho, pero por ejemplo las farmacéuticas como Glaxo, el doctor Kevin Altria, tiene un laboratorio muy bien montado en la parte de la electroforesis capilar para hacer todos los estudios preclínicos antes de que salga un medicamento al mercado, porque como eso no está normado, él lo puede hacer por la técnica que él quiera, y la verdad es que la gran ventaja también que tiene es que, por ejemplo, nosotros podemos diluir una muestra de orina 10 veces, filtrar
e inyectarla directamente al equipo de electroforesis capilar, cosa que obviamente en un cromatógrafo sería acabar con la columna. Nosotros podemos hacer eso porque, insisto, aunque hubiese algo que se pudiera adherir al capilar, después le podemos hacer un lavado fuerte con sosa .1, sosa 1 molar al capilar, y luego lo vamos a lavar con una hidrolavadora, se le va a quitar todo y podemos volver a trabajar. Y en el caso, insisto, que después de 100 inyecciones, pues resulta que ya no nos está dando tan similar la separación, pues es muy fácil decir, pues montemos otro capilar y va de nuevo, porque el costo es exageradamente simple. Y otra ventaja que tiene es que la detección con un espectrofotómetro UV, digamos, se hace directamente sobre el capilar de sílice fundida, es un detector en línea, cosa que obviamente en HPLC pues no se puede tener, pues hasta después de que termine la separación, después de los tubos que pasan al detector. Nosotros tenemos la separación en línea, en un pedacito del capilar le quitamos un recubrimiento que tiene de polimina, que lo hace flexible, igual que los de cromatografía de gases, quitamos ese recubrimiento y por ahí hacemos pasar el haz de luz del detector. Y entonces, a la vez que se está aplicando el voltaje, que se está llevando a cabo la separación, nosotros estamos, bueno, el detector está visualizando la separación que se está llevando a cabo. Entonces, eso hace que no tengamos esas pérdidas de resolución por los tubos que siguen, van después de la separación. Entonces, también esa se ve como ventaja y también se ve como desventaja, porque la longitud de paso óptico básicamente es el capilar, dependerá de qué tan pequeñito, tan grande sea el capilar. Pero la verdad es que en nuestra experiencia, comparando separaciones hechas en cromatografía de líquidos y en electroforesis capilar, llegamos a los mismos niveles de concentración, porque lo que sucede en nuestro capilar es que sí se concentra mucho la muestra, y entonces en esa zona hay gran concentración del analito que abate que el capilar sea tan pequeñito. De hecho, es otra de las ventajas que se supone que tiene, que los picos son muy eficientes en electroforesis capilar, porque el líquido, en cromatografía del líquido, recordemos que se está metiendo a presión, tenemos un flujo parabólico. Aquí, en electroforesis capilar, pues el flujo realmente no es que no hay flujo, porque nosotros lo que estamos haciendo es aplicar voltaje, y lo que se están moviendo son los analitos con carga, y tenemos un flujo que llamamos flujo electroosmótico, que es básicamente pues la carga de los aniones o cationes que pertenecen al buffer. Eso sí es lo que se está de alguna manera moviendo, pero tiene un flujo plano, y entonces eso ayuda a que los picos sean más eficientes. Muy bien, doctora. Bueno, nos gustaría que nos mostraras tu equipo, porque algunos nos quedamos con la idea de que es como lo vimos en la escuela, y ahora el equipo pues es completamente diferente, ¿no? Entonces la doctora nos va a mostrar su equipo. Ella tiene un libro de electroforesis también, que también nos va a mostrar, en digital, ¿verdad, doctora? Y este está en electrónico, y tiene también hay en papel. ¿Sí? Entonces para nosotros es un gusto tener a la doctora. Entonces vamos a ver el equipo.